Parte 2. El Krishna original. ¿Cuándo fue que vino el primer Cristo? El primerísimo de los Cristos, provistos para la humanidad, vino cuando por primera vez, los individuos escogieron utilizar las fuerzas creativas de pensamiento y sentimiento, independientemente de la dirección que previamente, todos habían respetado y honrado, dentro y a través de sus propios corazones. Fue el periodo a que se hace referencia en el Génesis, cuando subía de la tierra una niebla, la cual regaba toda la faz de la tierra. La niebla, explicada. Esta niebla, era la efluvia o exteriorización, de los procesos de pensamiento y sentimiento de las almas recalcitrantes, que habiéndole quitado las riendas de la autoridad a su propia deidad, escogieron experimentar y exteriorizar a través de su propio libre albedrío, lo cual desde entonces, se ha convertido en los ámbitos psíquico y astral, así como la atmósfera baja de la Tierra. La primera, Edad Dorada. Cuando tuvo lugar esta caída, y se levantó la niebla sobre la faz de la tierra, la raza, ya había conocido casi 1.000.000 de años, en que había reinado una edad dorada, sin interrupción. No era necesario, durante este largo periodo de armoniosa expansión divina, presentar un Cristo, ya que no había velo o niebla entre el cielo y la tierra. No había separación entre los dioses, los ángeles, y los hombres. El propósito de los mensajeros cósmicos. Cuando la humanidad, en grandes cantidades, escogió emitir el velo humano, y apagar la luz del cielo, la misericordia de las inteligencias cósmicas, instituyeron la descarga rítmica, mediante la cual, los mensajeros cósmicos, pudieran traer una remembranza, y sostener en las conciencias de los pueblos, lo suficiente de la verdad de la vida, asistir a las almas, y purificarlas en sus viajes de retorno, a sus estados perfeccionados. La necesidad de los mensajeros cósmicos. Desde entonces, por misericordia, siempre se ha provisto un Cristo, quien era capaz de alcanzar dentro de la más alta y pura conciencia de la divinidad, por cuenta, y a través del medio de su propia expresión, traer una parte de la verdad a los pueblos. En este periodo, era necesario conseguirse un Cristo, de otra cadena planetaria, ya que hasta aquellos que no habían comido de la fruta prohibida, eran todavía niños inocentes, tal cual lo indica la primera descripción del paraíso. De este pequeño grupo, que no deseaba una autoridad humana separada, habría de desarrollarse el futuro Cristo, el Buda, el amado Jesús, y otros. El primer Krishna. El Krishna original, sin embargo, vino desde el mismo gran sol central, y habitó durante algunos cientos de años, en un cuerpo sostenido en belleza y perfección, que era una expresión, una exteriorización de todo lo que pudiera significar santidad. Herencia del primer Krishna. Este exquisito ser, no solamente a través de sus discípulos, sino por cuenta de documentos escritos, dejó una herencia que ha sobrevivido catequismo tras catequismo, y que ha sido trasladadas por los sabios y los elegidos, de un lado al otro de la faz de la tierra. Estos documentos, conformaron la base de las más antiguas escrituras y documentos, que están actualmente en el corazón de India y Oriente. En los montes Himalaya, todavía existen varios de estos documentos originales. Y todos los Vedas, y otros documentos santos, que están basados primordialmente en la riqueza del material que vino, desde el gran sol central, y por conducto de las manos de este Krishna original, fueron escritos dentro de la sustancia de la tierra, para todas las generaciones sucesivas. En algunos de estos monasterios, hay individuos que han visto, tocado, y traducido a lenguas modernas, estos valiosos e imperecederos documentos. Y es uno de estos, que ahora sacaré de su cuna, para que puedan ustedes examinarlo. Parte 3. Preservación de las enseñanzas de Krishna.
En esta era temprana de la que hablamos, una fibra muy fina, era tejida de lino, así como de una planta similar, que más tarde fue cultivada en los reinos egipcios. Cuando se le blanqueaba al sol, se le enrollaba en grandes carretes hechos de bambú, bobinas igualmente livianas, si bien altamente resistentes. El material era colocado luego en grandes edificios, que estaban cubiertos con techos arqueados, y lados finamente tamizados, donde ni el viento ni el sol pudieran tratar las fibras, hasta que las mismas fueran utilizadas. ¿Cómo se hacían los manuscritos? Cuando Krishna deseaba que se preservara un tratado en particular, se revestía uno de estos rollos de lino, con una suave cera, y entonces, el maestro privilegiado con transponer su dictado en palabras, estampaba en esta cera, el mensaje, palabra por palabra, al tiempo que iba saliendo de los labios de Krishna. El documento entero, a veces comprendía varios cientos de metros. Cuando se completaba, el mismo Krishna repasaba todo el mensaje, y de su propia mano, fluía la sustancia de su conciencia, y se mezclaba con la impresión, la cual se dejaba entonces para que se endureciera. Cuando se terminaba el proceso, el rollo entero se glaseaba, si bien quedaba lo suficientemente dúctil, como para ser reenrollado en su bobina. ¿Cómo se leían los manuscritos? Para leer uno de estos manuscritos, se proveían ciertos pedestales de madera, dentro de los cuales, el primer lado de la bobina era colocado. Y entonces se hacía rodar desde abajo, de derecha a izquierda, y vuelto a enrollar en una bobina vacía en el lado opuesto, y al revés, enrollado de vuelta para líneas sucesivas. ¿Por qué se utilizaba este método? El mismo Krishna no evolucionó este método, que era el regalo de la Edad Dorada, y el cual ha pasado a través de la conciencia de la raza. Tal cual han hecho todos los avatares, Krishna utilizó la perfección presente. Pero por autoridad cósmica, no fue privilegiado con autoridad cósmica, más de lo que Jesús hubiera sido privilegiado, con el uso del aeroplano, para anticiparse a su tiempo en su regalo. Razón, para esta descripción. La razón de que a ustedes se les haya dado esta descripción es porque el panfleto que les mostraré esta mañana es el más antiguo registro conocido, que antecede a la caída del hombre, por un Cristo de otro planeta, que perforó a través del velo humano, para dejar una herencia permanente a la gente. Porque los chelas anotaban los dictados de Krishna. Krishna, sentado ante el vasto manuscrito desenrollado, hubiera podido exteriorizar los jeroglíficos, mediante el pensamiento. Pero él le dio a sus chelas, no solo la felicidad, sino también el entrenamiento, y la parte del mérito, que vino de la ejecución del documento. Hay una nota adicional, y de mayor trascendencia. Krishna sabía, que en las distantes centurias, al haber sido chelas los que escribieron las palabras, también serían chelas los que estarían en capacidad de leerlas. Y que en el corazón de India y Tíbet, estando la energía del chela en la palabra y en su propia conciencia, al haberla estampado sobre el pergamino, no tomaría mucho revelar el significado de los jeroglíficos, y despertar la capacidad de interpretar el mensaje, en un lenguaje conocido en esa particular centuria, de manera que no se perdiera para las generaciones sucesivas. Visualización de la fuerza, en palabras. Todo individuo, que tenga más que un interés ordinario en las lenguas raíces de la raza, está entre ese grupo, que estudió a los pies del Krishna original o de los Krishnas subsiguientes, en las edades doradas que siguieron. La fuerza de la palabra, fue vitalizada por la bendición de ese Cristo, y eso hace que estos documentos, sean más que un registro histórico, o sea, una fuerza vital, viviente y presente. En la actualidad, hay en manos de iniciados, documentos escritos que se originaron en las manos del Maestro Jesús, así como del Señor Buda, y de todos los seres que tienen un efecto permanente, en el progreso de la raza.
Nota final, para esta sección. Alguna gente lee por conocimiento. En lo personal, yo leía, aún antes de mi ascensión, pensando amorosamente en el ser, que me había dejado el regalo de su conciencia, las circunstancias del día que instaron ese regalo desde su corazón, y luego, toda la gente antes de mí, que se han alimentado en la fuente, y que me dejaron, impreso allí mismo en la sustancia de esa página, la luz, el gozo y la iluminación que ellos, a su vez, recibieron de la misma. De manera, que al ver este pergamino, y pensar acerca de las muchas almas reverentes, que anteriormente habían escudriñado esta primera figura, me encuentro como beneficiario, no sólo del Cristo que lo escribió, sino también de la riqueza que cada vida sucesiva, que se benefició de él, dejó como herencia para mí. El Mahasyohan.